Bueno, muy buenos días para todos. Em, Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Mi nombre es Mauricio Uribe Valencia, soy médico especialista en geriatría de la Universidad del Valle. Actualmente trabajo en la IPS Vital Plus Senior ubicada en Barranquilla, Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre una entidad bastante importante en los adultos mayores y es el síndrome de fragilidad. Primero que todo, pues recordar que no tengo ningún conflicto de interés en el desarrollo de esta presentación. Hay que tener en cuenta que uno de cada 6 adultos mayores pueden tener fragilidad y la fragilidad aumenta el riesgo de muerte hasta en 2.3 veces. Entonces, la definición de fragilidad pues, es bastante amplia. Este es un estado de mayor vulnerabilidad en donde se ocasiona una pérdida de respuesta ante agentes estresantes. Está caracterizado por disminución de la fuerza, la resistencia y la función fisiológica y aumenta la vulnerabilidad de que un individuo pues desarrolle dependencia y también pues muerte. A nivel mundial se estima una prevalencia de hasta el 10% en población mayor de 65 años eh, y hasta el 50% en población mayor de 80 años y es más frecuente en mujeres que en hombres. En cuanto a la incidencia, se estiman aproximadamente 43 casos nuevos por 1000 personas año, principalmente adultos mayores que viven en la comunidad y es más en mujeres que en hombres. En Colombia, algunos estudios han mostrado prevalencia hasta en 12.1%. En la encuesta Sabe Colombia se encontró una prevalencia de hasta el 15.2%. Hay que tener en cuenta pues, los síndromes geriátricos en el adulto mayor y estos pues, son amplios. Dentro de ellos tenemos las caídas, el delirio, la incontinencia, úlceras por presión, inmovilidad, sarcopenia, entre otros. Estos van a ocasionar deterioro funcional, discapacidad, dependencia, aumenta también el riesgo de institucionalización y también muerte en estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo para presentar síndrome de fragilidad, tenemos edad por encima de los 75 años, pluripatología, dentro de ellos la diabetes, polifarmacia, entendiendo que esta es el consumo de más de 5 medicamentos, alteraciones cognitivas o afectivas y bajo soporte social. Desde el año 1968, algunos autores ya hablaban de fragilidad, dentro de ellos Onon, en esta publicación de la revista médica británica, en donde determinó que pues, los adultos mayores eran personas que podían tener confusión, incontinencia principalmente, y que a veces no se les brindaba los cuidados necesarios. Entonces vemos que desde esta publicación del año 68, otros autores han tratado de añadir conceptos, luego en el 79 Baupel, en el 88 Whithouse y hasta el 2001 la doctora Fried, que planteó una, eh, una propuesta de los criterios como tal
como vamos a ver ahorita. Entonces la doctora Linda Fried es internista geriatra de la Universidad Johns Hopkins. En el 2001 planteó la fragilidad en adultos mayores a evidencia de un fenotipo. Entonces ella plantea un ciclo de la fragilidad donde se observa o se presenta una desregulación neuroendocrina, esto ocasiona anorexia del anciano, lo que ocasiona déficit de micronutrientes, ingesta inadecuada de proteínas, desnutrición crónica. Posteriormente la persona presenta pérdida de peso, esto relacionado pues con algunas enfermedades que van a perpetuar esta pérdida de peso, se ocasiona un balance energético negativo, lo que da como resultado pérdida de la masa muscular y otras condiciones como la sarcopenia. Se genera disminución del gasto metabólico basal, disminución de la fuerza, la potencia, disminución del consumo de oxígeno, disminución en la velocidad de la marcha, un balance nitrogenado negativo, disminución del gasto energético total, luego perpetúa la desnutrición crónica, luego el paciente presenta disminución de la velocidad de la marcha, discapacidad, disminución de su actividad y posteriormente o finalmente la dependencia, ya que pues, se considera que la fragilidad es un estado pues, previo a discapacidad. En cuanto a la sarcopenia, solamente para recordar que pues, esta es una condición donde se presenta una disminución de la masa muscular y del rendimiento físico, esto ocasionado por baja actividad física, una pobre nutrición, algunas alteraciones inflamatorias. Se puede ocasionar alteraciones como denervación en la placa muscular, lo que ocasiona alteración en el rendimiento físico, medido pues por las diversas pruebas de rendimiento que se pueden plantear a los pacientes. Entonces, la doctora Linda Fried plantea el fenotipo, que se llama fenotipo de Fried, donde pues tiene algunos criterios como son pérdida de peso no intencionada que mayor a 4.5 kilos o más del 5% durante el último año, autorreporte de fatiga, utilizando estas dos preguntas como pueden observar acá, baja actividad física y esto determinado pues con gasto energético, por ejemplo en hombres y mujeres salir a pasear 2 a 2 horas y media dependiendo pues si es hombre o si es mujer, disminución en la velocidad de la marcha, medida en 4.57 metros y estratificados por sexo y altura. Acá pues en un estudio se intentó ajustar los valores para población colombiana, pues como podemos observar en hombres y mujeres ese es el tiempo en el cual se considera pues punto positivo si por ejemplo en hombres de menos de 1,62, si esos 4.57 metros se demora más de 6 segundos en recorrerlo, pues tiene un punto positivo. Y finalmente disminución de la fuerza de agarre, que este también según el índice de masa corporal y el sexo. Esta se determina mediante un dinamómetro manual. Y acá podemos observar los puntos de corte tanto en hombres como mujeres según el índice de masa corporal. Entonces vemos que en el fenotipo de Fried, cuando no cumple ningún criterio, el paciente se considera una persona robusta. Cuando cumple uno o dos de estos criterios se considera prefrágil y cuando cumple más de 3 criterios se considera frágil. Otro autor importante en este tema es el Dr. Kenneth Rothwood, también es internista geriatra y pues él plantea el acúmulo de déficit pues, a lo largo del tiempo. También pues él plantea un índice de fragilidad donde se toman diversas variables. Entonces acá podemos observar, tenemos
dos personas, dos individuos, que es el individuo A y el individuo B. Ambos tienen 78 años. Pero entonces, aplicando este índice de fragilidad, vemos que el individuo A tiene un índice de fragilidad mayor, 0.26, y el individuo B tiene un índice menor de 0.1. Vemos que estas dos personas, a pesar de que ambos tienen 78 años, cuando el índice de fragilidad es mayor, vemos que la edad cronológica puede ser mayor en estas personas. O sea, estas personas se pueden comportar como una persona de mayor edad. Miren que esta persona que también tiene 78 años, como tiene un índice de fragilidad mayor, se comporta como una persona de más de 94 años. Y este otro individuo que tiene 78 años pero tiene un índice de fragilidad menor se puede comportar como una persona más joven, de 63 años aproximadamente. También este autor Rothbard plantea la escala de fragilidad clínica, en donde podemos ver, dependiendo la capacidad funcional de cada persona y la necesidad que tiene de depender de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Clasifica el paciente en vulnerables, levemente frágiles, moderadamente frágiles, con fragilidad grave, con fragilidad muy grave o enfermedad terminal. Esto dependiendo pues el nivel de asistencia que requiera para las actividades de la vida diaria. Y vemos cómo las personas que ya tienen una fragilidad leve, miren cómo se va perdiendo esa capacidad de responder ante agentes estresantes. Entonces, ya como se va perdiendo esa capacidad incluso con menor estrés, van perdiendo esa capacidad y esto ocasiona resultados desfavorables, ¿ya? Aumentando así pues complicaciones en estos pacientes. Entonces vemos que la fragilidad se relaciona con varios ámbitos. Acá vemos que tiene una relación fuerte con entidades como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, donde vemos que los pacientes con fragilidad tienen mayores comorbilidades, estados de inflamación mucho mayor, desarrollan otras entidades como la sarcopenia, aumenta el riesgo de eventos como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de mortalidad de hospitalización, tienen peor calidad de vida y se ha estimado que hasta un 50% de las personas con insuficiencia cardíaca pues pueden tener fragilidad. Se han utilizado, se utilizan varias formas de la medición de la fragilidad, como podemos observar, el fenotipo de Fried o el índice de fragilidad. Y pues es importante tener en cuenta que se debe realizar intervenciones pues adaptadas para cada persona para así que tengan mejores resultados. Otro ámbito, por ejemplo, en este estudio, donde se encontró la fragilidad y resultados después de haber presentado un infarto de miocardio, se tomaron 3.900 pacientes con infarto de miocardio después del mayores de 65 años, que fueron tratados en 41 hospitales de Australia del 2009 al 2016. Entonces se encontró que 1.275 pacientes que presentaron infarto de miocardio con elevación del ST, 15% cumplían criterios de fragilidad y de los 2.669 pacientes que presentaron infarto sin elevación del ST, 34% eran frágiles. Y se encontró que la mortalidad por todas las causas en las personas frágiles a 6 meses era hasta 1.74 veces mayor en los que presentaron infarto con elevación del ST y 1.62 veces mayor de los que presentaron infarto sin elevación del ST. Acá pues podemos ver que la fragilidad pues aumenta el riesgo de tener complicaciones en este contexto en infarto de miocardio. Otro ámbito importante es la parte quirúrgica. En este estudio se encontró que la fragilidad
predecía la mortalidad, todos los ingresos quirúrgicos en el servicio de urgencias independientemente de la edad. Fue un estudio de corte prospectivo multicéntrico, se incluyeron más de 2.000 pacientes del 2015 al 2016. Y se encontró que hasta un 45% cumplían criterios de fragilidad, principalmente mayores de 80 años. La mortalidad en estos pacientes fue del 80% en el día 90. Y acá podemos ver en esta gráfica, acá tenemos el riesgo de muerte a 90 días y por acá vemos que se aplicó la escala de fragilidad clínica. Entonces vemos que a medida que pues, el paciente, en pacientes con fragilidad mayor o fragilidad grave, aumenta ostensiblemente el riesgo de muerte a los 90 días, a diferencia de las personas que no cumplen criterios de fragilidad, como podemos ver, tienen menor riesgo de mortalidad a los 90 días. Otro ámbito es en pacientes de la unidad de cuidado intensivo. En este estudio se encontró pues, el impacto de la fragilidad y resultados en UCI. Fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Se incluyeron 10 estudios observacionales, incluían más de 3.000 pacientes. Dentro de ellos 927 eran frágiles y 2.000 pacientes eran robustos. Se encontró una prevalencia combinada de fragilidad del 30%. Y pues mayor mortalidad hasta 1.71 veces, con una menor probabilidad de ser dados de alta hasta 0.59 veces. Entonces, con respecto a la severidad de la fragilidad, vemos que hay un aumento gradual en la mortalidad a 12 meses, con cada aumento de puntos en la escala de fragilidad clínica. Entonces se encontró que personas que tenían una escala de fragilidad clínica de solo un punto, la supervivencia era del 90%, pero que ya cuando la escala de fragilidad clínica era de 5 puntos, o sea que ya tenían una fragilidad mayor y que requerían mayor asistencia, la supervivencia solo era del 50%. Y miren cómo las personas que tenían una escala de fragilidad de 6 o 7, la supervivencia cayó hasta un 35%. Otro aspecto importante son los costos. Este estudio se realizó pues, en Inglaterra y se observó pues, el impacto de la fragilidad en los recursos sanitarios. Se encontró que pues, la fragilidad se asoció con grandes aumentos en las consultas de medicina general, admisiones hospitalarias y duración de la estancia hospitalaria. También una mayor estancia después de la admisión hospitalaria de urgencias en pacientes severamente frágiles, hasta 7 veces más que los pacientes no frágiles, por lo cual pues, aumentó pues, los recursos en este tipo de población. Entonces vemos que los pacientes no frágiles pues, consumían alrededor de 1.628 libras esterlinas, pero miren cómo a medida que las personas tenían fragilidad leve, moderada o fragilidad severa, estos costos fueron aumentando progresivamente y podemos observar que los pacientes con fragilidad severa pues, son los que mayores recursos consumieron, hasta más de 3.700 libras esterlinas. Entonces es importante observar que muchas ocasiones solamente vemos como la punta del iceberg, el paciente pues que camina un poco más despacio, que ya pues requiere asistencia para algunos cuidados, pero debajo de eso tenemos que hay grandes estados de inflamación, disminución del metabolismo, alteraciones hormonales, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, senescencia, estrés oxidativo, entre otras condiciones en las cuales pues, debemos centrar la atención. Y pues, ¿cómo podríamos identificar pacientes frágiles? Pues tenemos, aparte pues, del fenotipo de Fried que les mostré inicialmente, hay otros instrumentos, otras herramientas de tamizaje, como el cuestionario de Frail, que consta de 5 preguntas, como podemos observar acá. Entonces, como está usted cansado, si es incapaz de subir un piso de escaleras, si es incapaz de caminar una manzana, si tiene más de 5 enfermedades,
y se ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. Esta herramienta tiene una buena sensibilidad y especificidad, una sensibilidad hasta del 93% y especificidad hasta del 88%. Considera que si tiene uno o dos de estos criterios se considera prefrágil y más de 3 criterios se considera frágil. Las recomendaciones que nos dan algunas guías de manejo, vemos que a todas las personas mayores de 70 años que asisten a servicios de salud se debe realizar una tamización de fragilidad, ya sea con escala de fragilidad clínica o el cuestionario Frail o el fenotipo de Fried, utilizar pruebas de rendimiento, velocidad de la marcha o SPPB, que es la prueba de la batería de rendimiento física corta. Entonces, si el paciente puede ser posiblemente frágil o si no cumple ninguno de estos criterios, pues se considera robusto. En cuanto a los posiblemente frágiles, pues se recomienda aplicar instrumentos de confirmación como el índice acumulativo de déficit o el fenotipo de Fried y realizar una valoración geriátrica integral. En las personas robustas que no cumplan ninguno de estos criterios, pues se le debe realizar básicamente cambios de estilo de vida, que no fumen, reducir el consumo de alcohol, realizar actividad física y mejorar la dieta. Pero si el paciente es frágil o prefrágil, la idea es hacer ciertas intervenciones. Por acá, pues como para recordar y aclarar un poco, la batería corta de rendimiento físico, pues son algunas actividades que se le pide realizar a los pacientes, por ejemplo, que se coloque de pie, así con los pies juntos, como podemos observar acá, esto por periodo de 10 segundos para que le dé pues una puntuación. Luego el semitanden, que debe pararse y colocar los pies en esta posición, y luego el tándem completo, que debe colocar los pies en esta posición. Entonces le va dando una puntuación dependiendo si puede lograr las actividades y por el tiempo que lo realice. Por ejemplo, en el tándem completo, si dura los 10 segundos en esa posición, pues da una puntuación de 2 puntos. Luego medir la velocidad de la marcha en una distancia de 4 metros y se le da la puntuación dependiendo el tiempo que se demore en recorrer esa distancia. Y finalmente la prueba de que se levante de la silla en repetidas ocasiones. Se debe hacer pues idealmente 5 repeticiones y se le debe tomar el tiempo y se le da la puntuación dependiendo el tiempo que se demore en hacer la actividad. Entonces la puntuación va hasta 12 puntos y pues esto me da un panorama para clasificar pues si el paciente ya tiene un nivel de prefragilidad, fragilidad o si ya tiene pues una discapacidad. Esto en cuanto a pruebas de rendimiento. Dentro pues de las intervenciones, entonces en los pacientes prefrágiles o frágiles, realizar pues idealmente una valoración geriátrica integral donde pues abordamos todas las esferas, esfera biológica, la esfera funcional, la esfera cognitiva y el soporte social. Se debe realizar una adaptación de tratamiento de acuerdo pues a la fragilidad o la etapa de fragilidad previa y también evaluar y optimizar la nutrición. Acá pues podemos utilizar herramientas como por ejemplo el Mini Nutritional para asimismo plantear ciertas intervenciones y ajustes en la dieta y pues muy de la mano de los especialistas en este campo que son los nutricionistas. Otra intervención es evitar la polifarmacia y medicamentos inapropiados como pues estrategias como el Stop Start o utilizar los criterios de Beers. En este estudio podemos ver cómo pues la polifarmacia se asocia con mayor riesgo de fragilidad. Fue un estudio de corte longitudinal, se incluyeron más de 4.000 participantes y se hizo un seguimiento de 8 años. Y se encontró como, miren, las personas que consumían más medicamentos, en este caso más de 7 medicamentos, tenían un riesgo mayor de presentar fragilidad. Por eso es importante realizar una intervención adecuada y pues quitar de la lista de medicamentos lo que el paciente no necesita. Es importante ver cómo pues hay como una cascada del deterioro funcional. Entonces vemos que la persona robusta
cuando se enfrenta a un factor estresante, pues la capacidad de recuperación es mayor. Entonces vemos que su capacidad funcional no se ve alterada cuando pues se ve pues sometido a cierto estrés. Pero miren cómo las personas que ya tienen prefragilidad o una fragilidad ya establecida, cuando se someten a ese mismo factor estresante, miren cómo su capacidad de recuperación también es menor y la capacidad funcional empieza a disminuir, entonces no tienen la misma recuperación. Y ya pues miren, en los pacientes frágiles pues ya esa capacidad funcional se disminuye mucho y pueden ya presentar una dependencia como tal y posteriormente una discapacidad. Por eso es importante pues tomar acciones para tratar de disminuir la discapacidad en estos pacientes y tener pacientes en forma pues o robustos que sean totalmente autónomos e independientes. Ese es como un objetivo principal. Eh, Otra intervención adecuada pues es un plan de ejercicio, idealmente ejercicio multicomponente, y acá es importante recalcar y pues tener en cuenta esta pregunta: ¿es posible revertir la fragilidad? Y la respuesta es sí. Se ha observado en diversas publicaciones, por ejemplo en este estudio donde se implementó un plan de ejercicio multicomponente a 100 hombres y mujeres sedentarios que cumplían criterios de fragilidad. Se utilizaron, o pues acá participaron fisioterapeutas o enfermeras. Esos planes de ejercicio eran de aproximadamente 65 minutos, 5 días a la semana por 24 semanas. Ambos grupos de intervención recibieron suplementos de proteínas y vitamina D. Acá podemos observar los ejercicios que realizaron los pacientes. Primero pues un calentamiento con repeticiones, pues, ejercicios en los brazos, más o menos 20 repeticiones en cada brazo, luego pues en los pies, las piernas, luego ejercicios de propiocepción y equilibrio, como podemos observar acá. Entrenamiento también aeróbico, también pues caminando, realizando pues estiramiento con los brazos o subir escalones. También se emplearon bandas elásticas, pelotas para el entrenamiento pues de fuerza. Se realizó también estiramientos, como podemos observar acá. ¿Y qué se encontró? Que 31% del grupo de intervención revirtió la fragilidad, y pues esto lo lograron al asistir más o menos al 50% de las sesiones programadas, para pues pasar de fragilidad a robusto. Y el número necesario a tratar, o sea pues el número de pacientes que se requirió para pues revertir la fragilidad solamente fue de 3.2, que es un número pues bastante bajo si lo comparamos con otras intervenciones, por ejemplo pues con algunos medicamentos. Entonces solamente con 3 personas que se le aplicó estas intervenciones pues se cumplió el objetivo de la reversión de la fragilidad. Otro aspecto importante es el valor pronóstico pues, de la fuerza de agarre. Se encontró en este estudio que por cada 5 kilogramos de disminución en la fuerza de agarre se aumentó hasta el 16% en la mortalidad por cualquier causa, el riesgo de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio. Acá es importante recalcar la asociación de pues, la mortalidad y sobrevida según la categoría del SPPB. Entonces, como vimos anteriormente, pues el SPPB, la puntuación va hasta 12 puntos, y acá pues es un paciente que tiene una buena función física, pero miren cómo a medida que pues, las personas tienen un nivel de SPPB pues, mucho más bajo, esto se asocia con mortalidad, ¿ya? Y también pues la sobrevida en estos pacientes es mucho menor. Entonces por eso es importante realizar intervenciones adecuadas, no solo pues para la reducción de mortalidad, sino también disminución de discapacidad en estos pacientes.
Lo ideal es la implementación de unidades de fragilidad, como por ejemplo esta del Complejo Hospitalario de Toledo, en donde pues observamos las personas siguen ciertas rutinas de ejercicio. Acá podemos ver como el antes, el patrón de marcha de esta paciente, y luego el después. Por ejemplo, en la prueba de la silla, miren que al ingreso o al inicio no la podía realizar, y después de las intervenciones miren cómo ha mejorado su fuerza y ya puede realizar estas actividades. Y esto pues con grandes beneficios, no solamente pues impactando en mortalidad, sino en disminución de la discapacidad, disminución de las caídas, disminución de la fractura, y pues devolviéndole esa autonomía a estas personas. Otro punto importante y que nos recalcan las guías de manejo es el efecto pues, de la vitamina D. Se ha visto que la vitamina D pues, tiene efectos en fuerza muscular y pues, reducción de caídas, incluso también de fragilidad. Entonces vemos como cuando la vitamina D está en niveles suficientes, hay una reducción de la caída, se mejora la fuerza extensora de la rodilla, mejoría en la fuerza de agarre, mejoría en la prueba de marcha en 6 minutos, también hay mejoría en pruebas de levantarse y andar, por ejemplo. En este estudio se encontró que pues, en pacientes frágiles que tienen un alto riesgo de caídas y fracturas, cuando la vitamina D está por debajo de 30, se recomienda suplementar con vitamina D a dosis de 800 a 1000 unidades al día. Y también ingesta adecuada de proteínas. Por acá, en este estudio, que incluyó más de 600 pacientes, se encontró que un consumo de proteínas de 0.8 a 1 gramo kilo día disminuyó la probabilidad de transición de prefragilidad a fragilidad hasta en un 56%, y una reducción de fragilidad hasta en un 40%, cuando pues esta cantidad fue mayor a 0.8 gramos kilo día, y hasta un 37% cuando era mayor de 1 gramo kilo día. Hay que tener en cuenta que pues, existen como mecanismos de pues, ahorro más probable para pues, al implementar unidades de fragilidad en el ámbito de consulta externa. Diversas publicaciones han mostrado que pues, se puede realizar una reducción de los ingresos hospitalarios de un 30 a un 40%, y hasta un 25% de la duración de las hospitalizaciones. Se puede aumentar 20 a un 40% la fuerza de agarre, incremento significativo en las pruebas de levantarse de la silla o velocidad de la marcha, mejoría en el SPPB entre 1 y 2.5 puntos, que se considera pues, clínicamente relevantes. Por eso pues la importancia de conocer este tipo de temas y poder manejar estos pacientes de forma adecuada. A manera de conclusión, vemos cómo pues, la fragilidad representa un desafío. El ejercicio es la única terapia que previene o incluso revierte la fragilidad. Realizar un tamizaje de forma activa para identificar casos y brindar un manejo adecuado, principalmente realizando una valoración geriátrica integral. Y pues se debe realizar o implementar la creación de unidades de fragilidad en Colombia. También pues vemos que todos estamos envejeciendo, y la mejor manera de asegurar una buena salud para los adultos mayores es por medio de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Para tratar de disminuir este panorama y tener mucho menos cantidad de pacientes en esta condición con un nivel pues, de dependencia mayor, acabar con esto y tener más personas como Sarah Jones, quien a los 85 años recibió un premio Guinness por ser la persona más vieja bailarina de salsa acrobática. Del Timbal.
She's Annie. What? Shut up, Mike. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia en este webinar. Espero haya sido de su agrado. Les recordamos que estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la IPS Vital Plus Senior, donde estamos implementando el servicio de geriatría. Acá les dejo los datos, el correo, teléfono, la dirección, la página web, donde pueden consultar toda la información de la IPS. Quedo muy atento si tienen de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, con muchísimo gusto. La pueden escribir al chat del webinar y estaremos prestos a contestarla. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta. Mauricio Valencia, muchas gracias. ¿Se puede interpretar la pérdida de agarre y manejo de los cubiertos para comer como una señal de alarma dentro del contexto de fragilidad? Bueno, pues aquí pues hay que mirar porque pues por eso es importante hacer una valoración geriátrica integral, ya que pues hay que ver la condición basal de cada persona o sus antecedentes médicos. Por ejemplo, personas que tienen osteoartrosis a nivel pues de las manos o que tienen algunas condiciones como el Parkinson, pues pueden tener alteraciones pues de las actividades que pueden realizar en casa. Pero no necesariamente que esto puede disminuir la fuerza de agarre. Entonces por eso siempre es como realizar un abordaje integral y hacer todas las pruebas de rendimiento físico, hacer las escalas de tamizaje para poder determinar si puede tener este síndrome o no, ¿vale? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud, pregunta, la pueden escribir acá en el chat. Quedo muy atento.
Bueno, entonces muchas gracias a todos por su asistencia.